No, el tiempo para que... Bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. La secretaria. La cuenta, señor presidente. Tenemos una solicitud de audiencia del señor Vinicio Poblete, quien reitera la petición para ser recibido por esta comisión a fin de dar a conocer el resultado del recurso que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de su padre. Y en segundo lugar tenemos un informe de la biblioteca referido al proyecto que está en tabla y que tenemos a Matías Mesa, que está para exponer, sobre la rebaja de edad para ser ciudadano y otorga el derecho a sufragio en elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad. Senador. Y está secretario general. ¿Dónde está? Está el secretario general. Bienvenidos. Voy a dar la bienvenida a nuestros invitados por la Dirección Nacional del Servicio Electoral, la subdirectora del Registro de Inscripción y Acto Electoral, señora Elizabeth Cabrera, bienvenida, por la Universidad Diego Portales, el abogado constitucionalista, señor Javier Couso, bienvenido, Javier, por la Biblioteca del Congreso Nacional, el analista don Matías Mesa Lopendia, así es. Lopendia. Ya. Bien, yo he sido invitado, reitero, agradezco su presencia por el proyecto de ley que acaba de señalar nuestra secretaria, la rebaja de edad para la votación en las elecciones municipales a los 14 años. Quiero también agradecer la presencia de don Raúl Guzmán, nuevo secretario del Senado. Bienvenido, don Raúl, a esta comisión. Y secretaria, ahora sí. Bien, teníamos un compromiso pendiente, que es una tradición de las comisiones, en particular de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Como todos ustedes saben, durante el año 2018 la presidenta de esta comisión fue nuestra amiga y compañera y senadora durante muchos años, diputada también, Adriana Muñoz, presidenta de la Cámara de Diputados, por lo demás también. Y corresponde, dado que ella dejó la presidencia de esta comisión, que yo he asumido, el otorgarle el recuerdo, que es el agradecimiento a la comisión por su dedicación, que es la campanilla de la sala de comisiones de esta comisión. Entonces, vamos a hacer un alto, si me permiten ustedes, nuestros invitados, por favor. Estoy esperando mi campana hace tiempo. Y quiero entregar por este acto a la senadora Adriana Muñoz, presidenta Dálvora, también para recordar a la mamá, ¿cierto? Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, periodo 2018 al 2019. En nombre de los miembros de toda la comisión, Adriana, agradecerte y entregarte este recuerdo de la campana. Así que, bienvenida, gracias a ti. Bien. ¿Con la foto oficial? Sí. A ver. Ya. Con la campana a la vista, eso es. Vale. Gracias. Muy bien. Bien. Muy buena presidencia. Agradecido de verdad, Adriana, la presidencia del 2018 fue un año muy intenso, de muchísimas sesiones. Bien, entonces, continuando con la tabla, nos corresponde ver el proyecto de ley que rebaja la edad para ser ciudadano y otorga el derecho a sufragio, al menos, y esperamos la opinión de los especialistas, el derecho a sufragio en las elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad. Boletín 8068-0-07. Nuestros opositores para este proyecto de ley, por la Dirección Nacional del Servicio Electoral, lo hacemos en el mismo orden que tenemos en la tabla, a la subdirectora de Registro, Inscripción y Acto Electoral, señora Elizabeth Cabrera. Señora Elizabeth, tiene usted la palabra. Gracias por acompañarnos. Gracias, presidente. Gratificados por la citación. Nuestro interés es aportar en la discusión y analizar desde el punto de vista técnico, jurídico, los alcances que tiene este proyecto. Por su intermedio, presidente, y a la comisión, señalar que hemos tomado algunas nociones del
Tratado de Derecho Electoral, ¿cierto?, del IFE y de Idea Internacional. Señora Elisa, si me permite, disculpe la interrupción, quería pedirle a nuestro secretario del Senado, don Raúl, si nos puede acompañar en la mesa. ¿Ah? Bienvenido. Gracias. Tiene usted la palabra. Disculpe la interrupción. No, ningún problema, presidente. Digamos, está dicho en el mensaje del proyecto, evidentemente que nosotros tenemos que igual hacernos cargo un poquito de lo que constituye el derecho a sufragio, ya sea del punto de vista de un derecho a sufragio activo como un derecho a sufragio pasivo. En materia activa es lo que nosotros conocemos básicamente como el derecho individual, ¿cierto?, de votar, el derecho que tienen todos para participar en una elección, esa capacidad que se tiene para participar en las votaciones públicas que se celebren. Y obviamente concluimos todo que hoy día es un derecho, sin perjuicio de la discusión que todavía queda por ahí un poco del derecho, deber o función. Para nosotros sigue siendo un derecho. Y en principio este derecho también tiene que ser de libre ejercicio. En los países latinoamericanos, donde se encuentra establecido el sufragio universal, sin embargo, la titularidad del derecho a sufragio activo también tiene ciertos condicionamientos y en un principio es para todos los ciudadanos, ¿cierto?, sin discriminación alguna de sexo, raza, religión, etcétera. En algunos ordenamientos también el derecho a sufragio activo se extiende a los extranjeros, no en todos. En algunos países, conocemos Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, con algunas condiciones relacionadas con el tiempo de residencia que pudieran tener los extranjeros en el país de que se trate. Y a eso agregamos el tema de la edad. Para la situación de ejercer el derecho a sufragio activo también nos surge el tema de la edad, que por lo general en los países latinoamericanos la edad para votar, ¿cierto?, es la misma con la que se adquiere la ciudadanía y también son los 18 años en la mayoría de los países. Hay ciertas excepciones, como el caso de Nicaragua, donde la edad es a los 16, y en República Dominicana, donde el voto es a los 18 años, pero se entrega también el derecho a votar a las personas que se hayan casado. En Brasil, el voto es a los 16 años, facultativo, pero a los 18 se transforma en obligatorio para toda la ciudadanía. Eso desde el punto de vista de lo que es el derecho a sufragio activo. A su turno tenemos que referirnos también al pasivo, porque en el caso nuestro, y es importante señalarlo, la definición de ciudadanía en nuestra Constitución se refiere a estos dos derechos, el derecho a elegir y a ser elegido. Entonces, este es el derecho de sufragio pasivo, ¿cierto?, que constituye el derecho individual de ser elegible y presentarse como candidato en las elecciones para optar a cargo público. Y además tiene ciertos condicionamientos relacionados con algunos, como los que ya decíamos, ser ciudadano, edad, tener residencia a tiempo determinado en un territorio electoral, etcétera. Son varios los elementos que van condicionando ciertos requisitos para el ejercicio de este derecho pasivo. Nos vamos entonces a lo que nos convoca, que es la situación del proyecto de reforma relacionado con la calidad de los 16 años para subir la ciudadanía. Como señalábamos, nuestra ciudadanía definida en la Constitución nos otorga los dos derechos. En materia de requisitos de edad para optar a los cargos públicos, la misma Constitución nuestra señala en qué caso se requiere de una edad determinada y está referida básicamente a la presidencial y a la parlamentaria. Pero en el caso de las elecciones municipales, donde tenemos alcaldes y concejales, no tenemos requisito de edad. Tenemos solamente como primer requisito el ser ciudadano con derecho a sufragio. Luego, si nosotros establecemos los 16 años como ciudadanía, tendríamos posibles candidatos a alcaldes, concejales y consejeros regionales a esa edad, sin perjuicio que la misma norma señala que para los efectos de acreditar requisito para el cumplimiento de este cargo se debe tener la enseñanza media cumplida o acreditarla. Y ahí tendríamos ya un contrapunto en relación al derecho de la ciudadanía y a este requisito de escolaridad. Entonces, en el fondo, ¿a qué apunta el servicio electoral? En que hay que revisar el sistema electoral en su conjunto para ver los alcances que tiene esta normativa.
Ahora, del punto de vista de los 14 años, que sería la segunda parte de la reforma constitucional propuesta, se señala que solamente para las elecciones municipales. Y aquí vamos a señalar de que incorporados los menores de 14 años al registro electoral y establecido que pueden votar en las municipales, al mismo tiempo surgen las cargas electorales. Porque estando en el padrón de mesa o estando en el padrón electoral, estas personas deben ser consideradas también para ser o vocales o miembros de colegio escrutadores. Y en el caso que así fuere y no cumplen, tendríamos que accionar, ¿cierto?, ante policía local frente a esta situación de incumplimiento o de infracción a la norma electoral, salvo que en esas normas también pongamos alguna prohibición o alguna inhabilidad para que sean nombrados los menores de 14 años como, con esta carga electoral, ya sea como miembro de mesa o bien como miembro de colegio escrutador. Se habla de los chilenos mayores de 14 años. En Chile, como les decíamos al inicio, los extranjeros también tienen derecho a sufragio y además, en una última modificación, a militar en partido político. Pero esos son los únicos derechos que tienen los extranjeros y aquí no los estaríamos considerando en estas rebajas de edades. Eso también hay que tenerlo presente en la medida que Chile ya reconoció este derecho a los extranjeros residentes por más de 5 años en nuestro país. Dentro de las otras normas del sistema electoral, algunas que también se pueden ver afectadas, y es por eso que la estamos contextualizando, ¿cierto?, para poder hacer la bajada al tema electoral propiamente tal, nos surge la ley de partidos políticos. Para ser afiliado a partido político se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. Si en el primer inciso de la reforma nos vamos a los 16, tendríamos niños afiliados o que pueden ser afiliados a partido a los 16. El registro de afiliados tiene una reserva que debe ser cautelada, pero al mismo tiempo cualquier afiliado de un partido político puede requerir al servicio electoral el padrón completo de su partido. Si incorporamos a los menores de 16 años, que tienen reglas especiales en materias civiles y penales en cuanto a la información de sus datos, ya tendríamos un problema de contradicción de norma, porque nosotros estaríamos obligados a entregar toda la información del registro de afiliados, pero tendría que ir también la información que es reservada de los menores. Entonces, ese también es un tema que hay que conciliarlo si es que se prospera en la iniciativa. De la misma forma, en el caso de los tribunales de familia, que nos tendrían que informar a nosotros de las medidas de protección que sufren los menores de 18 años, también es una información que es reservada. Entonces, también tendríamos que ampliar la reserva constitucional que tiene el Servicio Electoral para el manejo de las bases de datos que tiene, a quién se le entrega, cómo se entrega o no se entrega. O sea, hay que ir ampliando un poquito más el escenario en cuanto a las modificaciones que eventualmente pudieran hacerse. Dentro de la misma ley de partidos políticos tenemos la figura de la adherencia, ¿cierto? Tenemos hoy día niños que son adherentes que van entre los 14 y los 18 años. En la medida que se baja la posibilidad de ciudadanía, surge también revisar las normas de adherencia, toda vez que a los 16 ya van a poder estar con alguna afiliación política los menores de edad. También, y en materia de ley del gasto electoral, podríamos considerar también que para los efectos de ser administrador electoral también estaríamos bajando la edad para hacerlo, toda vez que lo único que se requiere es ciudadano con derecho a sufragio y otros requisitos más específicos relacionados con esto. Entonces, también son normas que hay que revisar y adecuar. Ahora, ¿qué es lo que significa para el registro electoral en número? Porque esto también es relevante desde el punto de vista, digamos, de recursos presupuestarios y de las cercanías de elecciones. Se considera la posibilidad de votar en las municipales. Las municipales son el 2020. Previo a las municipales pudieran haber primarias, ¿cierto?, para alcalde. Y en esa elección municipal también vamos a tener que celebrar la elección Gores, es decir, vamos a tener una votación dual en cuanto a dos procesos distintos, respecto de los cuales solamente estarían sufragando, respecto de uno, los niños de 14 años. Ese es más o menos el escenario. ¿Qué es lo que significa en la práctica en números para el servicio electoral manejar esta modificación?
Hoy día el registro electoral tiene 14.518.302 electores habilitados y 317.350 inhabilitados. Y hay inhabilitados donde nosotros tendríamos que poner a los menores que incumplen o que tendríamos que sacar, tendrían que ir en nómina de inhabilitados, que es pública. Eso es lo grave del tema. Al rebajar la edad a los 16 significa incorporar hoy día a 480.000 electores, que se traducen en aproximadamente 1.371 mesas adicionales, los de 16. Si consideramos a los niños también de 14, significa un aumento en el registro electoral de 960.000 electores, con un crecimiento de 2.743 mesas. Esto no es problema, porque esto son ampliar el sistema, son considerar recursos y, digamos, operaría sin ninguna dificultad. Pero lo relevante de esto es que se incorporarían de una vez con todo lo consabido en cuanto a los datos que se deben tener de ellos. El domicilio de los niños de 14, el domicilio del papá, de la mamá, etcétera. Son varios los temas que, digamos, hay que ir viendo. Yo igual voy a dejar acá en la comisión, ¿cierto?, un detalle de la participación etaria en el último proceso electoral en cuanto a las edades, para que enfoquemos la mirada en dónde se están haciendo o dónde falta hacer cosas. Yo les puedo indicar que el Servicio Electoral, a partir de las funciones nuevas y atribuciones que le hay entregando, ha iniciado una campaña de formación cívica electoral que a nuestro juicio viene encaminada y en concomitancia, en concordancia con lo que puedan hacer el Ministerio de Educación en esta materia que para nosotros resulta del todo relevante, podemos conseguir bastante más, una participación mayor. Hicimos un lanzamiento en Quilicura que fue muy gratificante en cuanto a los niños que participaban y cómo se sentían en un proceso electoral. Pensamos que el acompañamiento a nuestros niños en lo que significa la educación cívica, en lo que significa la participación electoral, en lo que significa para ellos como personas, que ellos decidan y que otros no decidan por ellos, son cosas que como servicio estamos asumiendo en plenitud y queremos continuarlo siempre con las tareas asociadas con el Ministerio de Educación. Son los planes que tenemos, sin perjuicio de hacernos cargo de todo lo que nos llegue vía legal. Eso puedo informar, presidente. Gracias, doña Elizabeth Cabrera, que es la subdirectora de Registro de Inscripción y Acto Electoral. En segundo lugar de la tabla teníamos nuestro segundo invitado, por la Universidad Diego Portales, abogado constitucionalista, don Javier Couso. Don Javier, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias a la comisión por invitarme a presentar mi opinión jurídica respecto a esta moción, que si bien en su título destaca la extensión, por decirlo así, de la ciudadanía a los mayores de 16 años y especifica y otorga el derecho a sufragio a las elecciones municipales de quienes hayan cumplido 14 años de edad, en los hechos, como lo ha planteado la colega que me precedió, el efecto más relevante, diría yo, desde el punto de vista político-constitucional, es que otorgar la ciudadanía, rebajar la ciudadanía a 16 años le otorga el derecho a sufragio en todo tipo de elecciones a las personas que tengan más de 16 años. Aquí, y para estructurar, tengo 15 minutos de acuerdo a la invitación y quisiera ser muy sintético. La literatura aborda desde muy diferentes puntos de vista lo que está en juego cuando se plantean iniciativas de esta naturaleza. Por supuesto, uno entiende el espíritu inclusivo que hay detrás de una iniciativa de esta naturaleza, porque estamos ante una diferencia, una distinción que realiza la Constitución política, que cabe preguntar. Diferencia arbitraria una diferencia, insisto, si es arbitraria o racional. Entonces, la pregunta que cabe, y voy a focalizarme particularmente en el caso que a mi juicio tendría mayor impacto, que es el otorgar la ciudadanía a mayores de 16 años. Esto es coincidencia en lo que es
nada menos que el ejercicio de la soberanía, porque eso es el ejercicio del sufragio, en elecciones presidenciales, legislativas, de toda índole. Adelantando lo que es uno de los problemas que se advierten con respecto a este proyecto, es que toda la arquitectura legal de regulación del estatus de los menores de edad debería, por problemas de asimetría, ser revisada. Me explico. Sucede que para el derecho vigente en Chile, producto de la Convención de los Derechos del Niño, todo menor de 18 años es en general un niño. La Convención permite excepciones en aquellos países que pueda haber legalmente otra determinación de mayoría de edad menor que es. Pero la regla general para la Convención de los Derechos de los Niños es los 18 años. Y la tendencia de las últimas 3-4 décadas para Naciones Unidas, por ejemplo UNICEF, es que la niñez, entendida como niñas, niños y adolescentes, ha tendido a prolongarse, no a acortarse. En otras palabras, por otra parte, como voy a plantear más adelante, toda la arquitectura de la Convención de los Derechos de los Niños está dirigida a un deber de protección. Entonces, lo primero ¿en qué se traduce esta cuestión que suena muy abstracta? Es que la significación jurídica de estatus de niño implica una autonomía de la voluntad fuertemente atenuada. Esto se expresa en la idea de que todo menor de 18 años se encuentra bajo la responsabilidad de sus padres y madres o de sus representantes legales, a falta de los anteriores, con una serie de limitaciones: no poder contratar, no poder casarse sin autorización de sus padres o representantes legales, ser objeto de lo que la legislación llama crianza, desde la Convención de los Derechos del Niño hasta nuestra legislación. El artículo 19, número 11 de la Constitución, que concede a los padres el derecho a escoger el establecimiento de sus hijos, incluido tercero y cuarto medio, que sería la edad en que eventualmente podrían estar ejerciendo poder soberano, en tanto electores. Entonces, básicamente prohibición del trabajo infantil, etcétera, etcétera. Pero eso en el ámbito, podríamos decir, del estatus civil, comercial, de familia, en donde la asimetría es más fuerte es en el derecho penal. Y aquí lo que ha ocurrido, señor presidente, es que, y por su intermedio a toda la comisión, es que hay dos maneras de abordar la evidente asimetría que se ha producido en muchos países del mundo, donde se ha ido dejando de lado la idea de que personas imputadas por actos delictivos menores de 18 años debían ser tratados de manera diferente que un adulto. Lo que ha ocurrido es que ha venido efectivamente agravándose, por decirlo así, la potencial responsabilidad penal de la delincuencia juvenil y asimilándosela cada día más a la de adultos que han alcanzado, digamos, plenamente la mayoría de edad. La manera de corregir la asimetría que se ha producido en muchos, y yo diría crecientemente en Chile, entre el derecho penal, por un lado, que trata cada vez más a las niñas, niños y adolescentes como adultos cuando se trata de la sanción penal, y es lo que ha motivado a muchos a plantearse, bueno, si van a ser tratados a la hora de tener que soportar potenciales sanciones gravísimas de última ratio, como son las del derecho penal, bien debiera considerarse que tuvieran una plena ciudadanía. El problema es que probablemente el camino para terminar esta asimetría debiera ser el contrario. Esto es, tomarse en serio la Convención de los Derechos del Niño, que en los artículos pertinentes plantean específicamente el artículo 40 de la Convención, plantea la necesidad de tratar diferenciadamente a los niños cuando se trata del peligro de la sanción penal. Entonces, no sé si me estoy explicando. La manera de enfrentar esta asimetría, considero yo, no debe ir necesariamente por el lado de mantener algo que es una cuestión que francamente a mi juicio atenta contra los derechos del niño, niñas y adolescentes, como es la equiparación de su
tratamiento procesal penal, e incluso a la hora de la condena, y tratar de romper la asimetría por la vía de subir, rebajar la edad para ser un ciudadano con pleno derecho a sufragio. Versus la otra alternativa, que es simplemente que Chile cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de infancia y particularmente se haga cargo del artículo 40, número 3, letra B, que plantea que siempre que sea apropiado y deseable la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, donde no se considere interés superior del niño. Esto por el lado penal. Yo creo que si uno considera, hasta ahora, esta es una cuestión que es meramente de armonía y sistematicidad en nuestro sistema jurídico, tanto en derecho laboral, de familia, derecho civil, posibilidad de contratar, tenemos la realidad de una responsabilidad, de un estatus de la autonomía de la voluntad atenuado respecto de la infancia. Si se considera el derecho penal, estamos en un movimiento que yo calificaría de populismo punitivo, donde hay una cada vez más riguroso tratamiento indiferenciado de los adultos respecto de los menores infractores de ley. La idea de que eso se puede compensar, por decirlo así, otorgando derechos de plena ciudadanía y de sufragio a los menores de 18 años, me parece que es el camino equivocado. Y esto me lleva a la última parte de mi presentación, que tiene que ver ya más bien con qué está en juego desde el punto de vista teórico y también comparado, de derecho comparado, cuando se toma la decisión de rebajar la edad de plena posibilidad de ejercer la ciudadanía activa. Básicamente, hay dos maneras de concebir un Estado democrático y constitucional de derecho hoy en día y el rol del sufragio en eso. Para algunos, el sufragio es una cuestión meramente representativa, y eso no es poco, es importante, pero no cubre todo lo que es la democracia. La democracia efectivamente busca representar, que las personas que van a ser afectadas por las leyes tengan algo que decir respecto de dichas leyes. Pero también existen elementos epistémicos, o más bien la idea de que haya una deliberación antes de que como alguna vez lo planteó Norberto Bobbio, la idea no solamente es contar cabezas, sino que las cabezas piensen, deliberen, libres e informadamente, para que los ciudadanos finalmente tomen un veredicto informado. Entonces, eso plantea todo tipo de necesidad de formación ciudadana y de capacidad de las personas que van a ejercer soberanía, en este caso los electores, respecto del tipo de decisiones que tienen al frente. O sea, insisto, en una situación donde nuestro sistema constitucional no les reconoce madurez para elegir establecimiento educacional en el cual van a estudiar, estamos habilitando a personas de 16 y 17 años, eventualmente, a que tomen decisiones que impactan en todo el devenir de la nación. Es una pregunta que hay que tener presente, a mi juicio. Por otra parte, cuando uno analiza y acá es importante tomar, yo diría, no se trata de caer en una especie de eurocentrismo, pero cuando uno analiza las democracias que tienen una mejor performance, de acuerdo a una serie de organizaciones internacionales, partiendo por el mismo Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, los sospechosos habituales, por decirlo así, son los países nórdicos, Canadá, Nueva Zelanda. Y el derecho comparado, en ese sentido, no es que esté despreciando, aun cuando mi colega ya explicaba que también en América Latina la edad de sufragio típica son los 18 años, en las democracias que tienen una mejor performance. Esto es algo que no se mide, digamos, numéricamente, son criterios cualitativos, donde hay una mayor deliberación, participación, donde la esfera pública es más rica, donde los medios de comunicación estudian, digamos, someten a un escrutinio más elevado a las autoridades públicas,
donde existe un sistema de medios competitivo, en el caso incluso de algunos países escandinavos, allí donde fracasa un diario que sea de oposición, se lo subsidia, para efectos de que el debate sea lo más vigoroso y activo. Casi sin excepción reconocen una mínima de 18 años para ejercer el derecho a sufragio en elecciones nacionales. Es el caso de Canadá, de Noruega, de Nueva Zelanda, de Dinamarca, de Holanda, de Finlandia. Sin ser un cientista político, y creo que sería importante que ustedes tuvieran la opinión de un politólogo, no puedo dejar notar que el único país donde hay derecho a sufragio en la Europa occidental, desde los 16 años en adelante, es donde estuvo más cerca de ganar un nacional populista, que fue Austria, donde en un fallo fotográfico se impuso un candidato de centroizquierda. La pregunta entonces, en una era donde, podríamos decir, en la era del populismo, nacional populismo, particularmente complicado en el norte de Europa o en países, incluido, bueno, está Italia, Austria, en Holanda, etcétera, países donde ha habido una mayor capacidad de, por decirlo así, contener el populismo, han sido aquellos países donde la esfera pública ha sido vigorosa e informada. La pregunta que surge entonces, si en este contexto el rebajar la edad de la ciudadanía a 16 años, con derecho a sufragio por lo mismo, es algo prudente en el Chile de hoy. Es algo que dejo plantear, ustedes son los que tienen que tomar la decisión, simplemente me parece que es una pregunta ineludible. Y para finalizar, quisiera referirme brevemente a la posibilidad de la propuesta de que se rebaje a 14 años la posibilidad de que emitan su sufragio niñas, niños y adolescentes en la hipótesis de elecciones municipales. Muy brevemente, porque se me agota el tiempo, el peligro que a mi juicio, o por lo menos una consideración que la Comisión deberá tener en consideración, es hasta qué punto en algún sentido esto sugiere que es menos importante ese tipo de elecciones que las elecciones nacionales. También es un ejercicio de la soberanía, también tiene los mismos problemas de que habría que adecuar toda la arquitectura del estatus legal de la infancia en Chile para hacerlo compatible con el hecho básico de que se ejerce el poder soberano, incluso a nivel local. No hay algo así como una especie de algo de menor importancia en este tipo de cuestiones. Pensemos en planos reguladores, en una serie de temas que incluso podrían eventualmente ser relevantes a nivel municipal y donde hay que estar informado, hay que estar enterado, para ser un ciudadano que ejerce el derecho a sufragio a total cabalidad. Termino con estas consideraciones que haré llegar por escrito más adelante porque por problemas que no cabe mencionar ahora me fue imposible hacerlo llegar hoy día. Muchas gracias, presidente. Ahí sí. Quiero agradecer al profesor Javier Couso su exposición. Voy a ofrecer la palabra, después tenemos la posibilidad los senadores de fundar un poco los autores de este proyecto de ley. Quiero ofrecer la palabra a don Matías Mesa Lependía, de la Biblioteca del Congreso Nacional. Don Matías, tiene usted la palabra. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por la atención que prestarán al proyecto que está siendo objeto de discusión legislativa por esta comisión. Esta presentación tendrá una parte que se dedicará a establecer cuáles son los estándares internacionales, en particular aquellos que emanan de los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile en la materia, para luego revisar la regulación constitucional de las materias que interviene el proyecto, para finalmente poner el foco en ciertos aspectos que
que podrían presentar algunas dificultades interpretativas a la hora de aplicar las modificaciones que se proponen, en particular respecto de esta regulación constitucional, sin perjuicio de lo cual existe, como ha señalado la representante del Servicio Electoral, un montón de consecuencias en el ámbito legal. En el derecho internacional de los derechos humanos y en particular en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está establecido propiamente el corazón, ¿no?, de los derechos políticos, que se pueden desglosar en tres, básicamente, que es el derecho a participar de forma igualitaria en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y ser elegido, y tener acceso en condiciones de igualdad a la función pública, ¿no? Es interesante aquí anotar que el artículo 25, como señalamos, en la parte que está destacada en negra, se establece que estos derechos, en primer lugar, están circunscritos a los ciudadanos, a diferencia del resto de los derechos de los que conocemos como derechos humanos, ¿no?, los derechos que se reconocen en los pactos internacionales. Ya ahí hay una limitación establecida ya en la fuente del derecho del cual estamos hablando, que son los derechos políticos. Se establece entonces que son los ciudadanos que los gozan sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y aquí vale recordar que se refieren, ¿cierto?, a lo que se conoce como las categorías sospechosas en el derecho anglosajón, las categorías prohibidas en el derecho internacional, que no mencionan la edad, ¿no? Eso es importante para entender de alguna manera que está legitimado en el derecho internacional imponer restricciones que no son en el fondo consideradas arbitrarias, ¿no?, que tienen una justificación racional. Y además agrega que no se trate de restricciones indebidas, abriendo la puerta, ¿cierto?, a otro tipo de restricciones que podemos ver en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentran, como se señalaron en las presentaciones anteriores, por ejemplo, haberse terminado la enseñanza media y de ese orden que están establecidas no en la Constitución, pero en los cuerpos legales respectivos. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional regional, repite básicamente lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero además agrega explícitamente cuáles son las limitaciones al derecho al sufragio, entre las cuales establece en forma expresa la edad como un criterio legítimo para restringir este derecho. Y otra cosa importante, porque vamos a considerar en la última parte de esta presentación el análisis de esta relación no muy estrecha que hay entre la ciudadanía y la responsabilidad penal, ¿no? Establece como la condena, como por parte de un juez competente en materia penal, como uno de los elementos que pueden ser utilizados para limitar los derechos de ciudadanía, los derechos de sufragio en particular. Y finalmente, los derechos del niño, obviamente lo traemos a colación porque se trata, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, de derechos que se van a estar reconociendo a niños desde el punto de vista del derecho internacional, como lo señaló el profesor Couso. Hoy día la regla general en la Convención de Derechos del Niño es considerar como tales a todas las personas menores de 18 años, sin perjuicio de lo cual reconoce que legalmente se puede establecer una mayoría de edad anterior a esa edad. Desde ese punto de vista podría decirse que hay una autorización internacional a rebajar la edad no exactamente de la ciudadanía, pero en general se puede considerar como adultos a personas menores de 18 años desde el punto de vista del derecho internacional. Y por otra parte está una idea central de la Convención de Derechos del Niño, que es esto de la autonomía progresiva, ¿no?, que se debe escuchar a los niños y adolescentes y niñas en la medida en que su madurez así lo permita, disposición que podría entenderse habilitando, ¿no es cierto?, una reforma en el sentido que se propone en este proyecto, sin perjuicio de que, por cierto, la edad en la cual una persona está en condición de expresar, por ejemplo, en este caso, sus opciones políticas, es algo que evidentemente es siempre convencional, ¿no? Uno no puede establecer a priori cuál es la edad en que una persona está suficientemente madura para sus opciones políticas, y eso pasa con 18 años, con 16, con 21, con la edad que uno quiera establecer. Exactamente. Bien, en cuanto a la regulación constitucional, tenemos ahí, se me ha olvidado aquí pasar las diapositivas. En cuanto a la regulación constitucional del acceso a la ciudadanía, el texto constitucional establece básicamente dos requisitos generales, que son mayor de 18 años, que es uno de los aspectos que se pretende intervenir o que se propone intervenir, y el segundo, que vamos a revisarlo como les anuncié en la última parte de la exposición, el no haber sido condenado aflictivo.
a pena aflictiva. ¿Cuáles son las condenas de pena aflictiva? Eso no está establecido en la Constitución. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación que han hecho algunos constitucionalistas, se debe entender por pena aflictiva lo que se entiende en el derecho penal, en el ámbito penal, ¿no? Que son los crímenes de más de 5 años y un día de cárcel y aquellos delitos de más de 3 años y un día de cárcel. Y respecto de los naturalizados por opción y aquellos naturalizados por gracia, se exige adicionalmente estar avecindados por al menos un año en Chile. Luego tenemos la pérdida de la ciudadanía, es un efecto de la pérdida de la nacionalidad chilena. También se pierde por condena a pena aflictiva, sin perjuicio de que se puede recuperar una vez purgada la pena. Y también cuando existe una condena por delitos que hubieran merecido, además, pena aflictiva cuando se trata de delitos terroristas y delitos de narcotráfico. ¿Por qué destaco esto que hubieran merecido además pena aflictiva? Porque hay una distinción que puede hacerse entre aquellas personas que han sido castigadas con pena aflictiva en los hechos y otra cuando cometieron un delito que podría haber sido castigado con pena aflictiva, ¿no? Eso es importante para los efectos que vamos a revisar a continuación. También tenemos los derechos a la ciudadanía, muy en línea con lo que establece el derecho internacional, el derecho a sufragio, el derecho a optar a cargos de elección popular y otros derechos de origen legal que la representante del servicio electoral esbozó, ¿no es cierto? El derecho a organizar y asociarse en partidos políticos, patrocinar candidaturas independientes, ser apoderado de lista, colegio escrutador, etcétera, etcétera. Incluso ser funcionario público. Luego hay que revisar el derecho a sufragio desde la perspectiva de las causales que suspenden el derecho a sufragio, que es una de las manifestaciones, como hemos visto, del derecho de ciudadanía. Tenemos la interdicción por caso de demencia, luego, comillas, por hallarse la persona acusada de delito que merezca pena aflictiva, nuevamente esta distinción, ¿no? Aquí doblemente destacado, ¿no? Porque es la persona acusada, no la persona condenada, y además respecto de un delito que merezca pena aflictiva, naturalmente porque no está condenada, no podemos saber si efectivamente va a ser condenada por ese delito. O por un delito que califique la ley con la conducta como terrorista, además de aquellas personas que hayan participado de una organización que haya sido declarada por el Tribunal Constitucional como inconstitucional, ¿no? Una figura bien peculiar de la Constitución, del texto constitucional chileno. En cuanto al derecho a optar a cargos públicos, estoy haciendo este repaso sobre la regulación, que es un poco árido, ¿no? Porque es necesario para entender cuál es el impacto que tiene el proyecto en precisamente esta regulación constitucional. Se requiere ser ciudadano, tener derecho a sufragio y cumplir con los requisitos especiales, entre los cuales se encuentra la edad, en algunos casos a nivel constitucional, ¿no? Como los que señalamos aquí. El presidente, ministro de Estado, senador son 35 años, diputado 21 años y otros requisitos legales como los que mencioné anteriormente. Bueno, aquí tenemos el texto de la propuesta, en negrita lo que añade, en tarjado lo que elimina. Tenemos las dos dimensiones de la propuesta. Uno es rebajar la edad de ciudadanía, como se ha señalado, y el otro es otorgar a través de una fuente directa el derecho a votar. O sea, no es una emanación del derecho de ciudadanía lo que propone el proyecto, lo que permite a las personas menores de 16 y mayores de 14 votar en los sufragios municipales, sino que es una disposición directa de la Constitución, ¿no? No es un efecto de la ciudadanía. En otras palabras, no está reconociéndole ciudadanía a los menores de 16 y mayores de 14, sino que le está atribuyendo el ejercicio de un derecho. Algunos de los efectos que detectamos en la rebaja de la ciudadanía, nos quedamos en la esfera propiamente constitucional. En la parte legal, bueno, los especialistas tienen mucho mayor facilidad de poder ir descubriendo esos elementos, como se ha expuesto aquí por el parte del Servicio Electoral. Evidentemente, el impacto más notable es la ampliación de los potenciales electores, ¿no? Serían incorporados al padrón electoral todas aquellas personas menores de 18, pero que son mayores de 16 años. Otro efecto es que se abre la posibilidad de ser elegido para esos cargos a menores de 18 años aquellos que no tienen un requisito constitucional o legal de edad. De acuerdo con lo que nosotros pudimos encontrar, solamente son los cargos que se encuentran ahí los que podrían acceder los menores de 16. Gobernador regional,
consejero regional, alcalde, concejal, porque no tienen establecido ni en la Constitución ni en la ley un requisito de carácter etario, sin perjuicio de que puedan haber otros requisitos que indirectamente supongan la imposibilidad de estas personas de acceder a estos cargos. Por otra parte, también se amplía, como un efecto natural de esto, la brecha etaria para acceder a las magistraturas que tienen un requisito constitucional etario, ¿no? O sea, evidentemente tiene que esperar más tiempo el ciudadano para acceder a esas magistraturas en la medida que se disminuye la edad para ejercer, para constituirse como ciudadano. Los efectos de la rebaja de edad para sufragar en los comicios municipales es lo mismo respecto a lo que señalamos recién, ¿cierto? La ampliación del padrón electoral, por decirlo así, y un efecto indirecto y posiblemente no buscado por la propuesta es que los nacionalizados por opción o por gracia podrían votar sin cumplir con el requisito de un año de estar avecindado. Porque el artículo 13, donde se establece en el inciso 4 del artículo 13, se refiere al ejercicio de los derechos que confiere la ciudadanía. Y por eso les mencionaba anteriormente, los menores de 14 años no estarían ejerciendo un derecho derivado de la ciudadanía, sino que de una disposición constitucional específica, ¿no? Y ahí se produciría, por cierto, un problema, ¿no? Una disonancia. En cuanto a la ciudadanía y responsabilidad penal, respecto de la cuestión de la pérdida de la ciudadanía, por una parte hay que señalar que los adolescentes, en función del sistema especial penal, no pueden ser condenados a pena aflictiva en el sentido que señalamos. Esto, de todas maneras, es posible de que sea objeto de discusión en algún momento, ¿no?, al momento de la aplicación de estas disposiciones. Sin embargo, uno presume, ¿no es cierto?, que el constituyente derivado quiere dejar bien clara su intención, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos aquí a la vista. El adolescente no puede ser condenado a pena aflictiva, por tanto, no le sería aplicable la pérdida de la ciudadanía por ser condenado a un delito que merezca pena aflictiva, ¿no? Porque nunca puede ser efectivamente condenado a pena aflictiva. El mayor de 14 años no nos aplica porque en realidad no es, como le señalamos, no sería ciudadano, ¿no? Por lo tanto, no puede perder algo que no tiene. Esto parece concordar con la idea de que el estatuto de la responsabilidad adolescente, penal adolescente, está justificada por las diferencias y por la autonomía relativa del adolescente, ¿no? Entonces, no parece como disonante el hecho de que una infracción del estatuto adolescente penal no tenga la entidad suficiente para o la gravedad suficiente para privar de los derechos de ciudadanía al adolescente. Ahora, lo que sí sucedería es la suspensión de sufragio, porque sí pueden, a pesar de que no pueden ser condenados a pena aflictiva, sí pueden ser perseguidos por delitos que serían merecedores de pena aflictiva, ¿no? Entonces, aquí uno se puede hacer la pregunta de ¿qué sucede si vamos a suspender el derecho de este menor de 18 años y mayor de 16 mientras está acusado de un delito con esas características y luego, cuando es condenado por ese mismo delito, como no es una pena aflictiva, va a recuperar sus derechos de ciudadanía, lo que es naturalmente no una paradoja, ¿no? Que una persona que está acusada, que no está condenada a nada, pierda su derecho por suspensión y que luego lo recupere al ser condenado, ¿no? Es un efecto que uno puede presumir que no estuvo a la vista. Posibles formas de solución. Una que parece más atractiva porque resuelve también el problema de la presunción de inocencia que está involucrado en la suspensión del derecho de sufragio a las personas acusadas de un delito, ¿no? Eso provoca una tensión con el principio de presunción de inocencia que está consagrado internacionalmente y en particular recordemos que los elementos que la Convención Americana de Derechos Humanos autoriza utilizar para restringir el derecho al sufragio contempla la condena por juez penal y no la acusación por el Ministerio Público, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, si se elimina la suspensión del sufragio por ser acusado de un delito, se eliminaría esta paradoja que acabamos de detectar, ¿no? Alternativamente, también se podría agregar una causal de pérdida de ciudadanía por condena de los delitos graves en el marco de responsabilidad penal, con lo cual también se eliminaría la distorsión, ¿no? Porque aquel que los suspendió, si es condenado, los perdería, ¿no? Serían dos maneras con enfoques
contrapuesto de solucionar la cuestión, y esto tendría como el efecto, como colateral, ¿cierto?, de constitucionalizar el Estatuto de Responsabilidad Penal Adolescente, ¿no? Bien, eso, señor presidente, sería el informe de la biblioteca. Agradecer a la biblioteca por su extenso informe en derecho sobre el proyecto de ley en cuestión. Yo quisiera, ser uno de los autores del proyecto, plantear lo siguiente. Lo que tenemos es una contradicción básica de que en Chile hoy día son imputables penalmente, o sea, han adquirido la capacidad de discernimiento por el mero objeto de la ley. O sea, se le ha dado capacidad de discernimiento a los menores de 18 y mayores de 14. La Ley de Responsabilidad Penal, la 20.084, publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre del 2005. Y la verdad es que esto fue producto de una situación contingente. Todo este debate se dio en su oportunidad. Todos queremos proteger la infancia, todos queremos proteger a los niños, pero paradojalmente los legisladores y el gobierno señaló que estos niños sí podían ser imputados penalmente a los 14 años. Fue el debate que dimos y una situación de creciente debate en todos los niveles. El objeto de esa ley fue que de manera creciente los delincuentes utilizaban a los menores de 18 y mayores de 14 para hacer actividades delictuales, teniendo presente que no eran imputables, se estaba haciendo un tráfico y una acción que impedía sancionarlo adecuadamente. Y había casos como la niña araña y algunos que tenían reiteradas detenciones y no podían ser imputados. Y por lo tanto, lo que se hace fue decirle, tienen discernimiento, ese es el efecto concreto de la ley, la 20.084, porque para hacer una imputación penal tiene que haber cierta conciencia. Producto de esto fue el año 2005. Producto de esta ley, yo me acuerdo que tuve una contradicción, señalé esta diferencia y propuse en el ámbito también de los deberes y derechos, situación que es aplicable no solo a los mayores de 14 y menores de 18, es aplicable a todos hasta. Deberes y derechos son parte del ciudadano, cualquiera sea el rango etario en que esté. Y hay un cuestionamiento permanente en todas las instituciones. Hoy día la institución aparece ser cuestionada. Todos los días los chilenos se levantan para decir qué institución cae hoy día, a quién la pillan en un renuncio para cuestionarla. Las instituciones están en perfecto cuestionamiento, las autoridades están en perfecto cuestionamiento. Basta ver las estadísticas, cómo han caído las de Carabineros por las situaciones internas que lamentablemente y dolorosamente ha habido Carabineros. Basta ver las estadísticas de aprobación de los empresarios, del propio parlamentario, del propio presidente de la República, en caída, en picada. Hay un cierto cuestionamiento. Pero en lo particular yo dije el año 2006, propuse un proyecto de ley que se aprobó y hoy día es ley de la República, la 20.031 de ley de Junta de Vecinos. Chile es el único país del mundo, y ha hecho un esfuerzo en buscar esta información, el único país del mundo en donde los adolescentes menores de 18, mayores de 14, votan en una elección reglada por ley. ¿Qué es la ley de Junta de Vecinos? La 18.080, a ver, por ahí la tengo. Votan en una elección reglada por ley, es decir, tienen derecho a sufragio para elegir a la Junta de Vecinos. Esto tuvo un debate, recuerdo, intenso. Decían, ¿cómo van a permitir votar a los jóvenes de 14 años? Si me recuerdan la ley, el número de la ley de Junta de Vecinos, lo estamos discutiendo ahora a propósito de entregarle más poder a la Junta de Vecinos, ahora a las 5 en la 20.131, pero es la original, que cumplió acá cumplir 58 años, perdón, 50 años, una de las leyes, la ley de Junta de Vecinos acaba de cumplir 50 años. Y dijimos entonces, si van a tener discernimiento, pues entonces dejémoslo participar en la Junta de Vecinos. Esto es un fuerte debate, esto es una resistencia. Yo ahí lo que obtuve de que hay populismo penal, yo participo de eso, porque para imputarlo penalmente había rápidamente un gran consenso, pero para entregarle un derecho hubo un fuerte debate. Pero hoy día es ley de la República y los jóvenes de 14 años se inscriben en el registro de la Junta de Vecinos y pueden ejercer su voto para elegir las autoridades, pero no pueden ser autoridades. Hicimos la salvedad, a propósito de este mismo debate, de que con la dificultad de los 18 años, respecto a la responsabilidad que tienen los padres o cuidadores, en definitiva entonces se dice, podrán votar, pero no podrán ser elegidos hasta cumplir la mayoría de edad, que está fijada
en los 18 años. En los años 70, yo recuerdo, era 21. Eran los 18 años. Por tanto, hoy día es ley de la República y los jóvenes sí se inscriben, sí votan. Y entonces, cuando hay un candidato o candidata en una junta de vecinos, y hay miles de juntas de vecinos en Chile, saben que tienen que preocuparse de los adultos mayores, de 65, 70, que votan, y también tienen que preocuparse del joven de 14, porque tiene el mismo derecho a voto. Y el voto del joven de 15 años vale igual que el del joven de 70 años, ¿no? Tienen la misma incidencia y, por lo tanto, la política de la Junta de Vecinos se ejerce sin distinción etaria y de manera mancomunada y vecinal. Eso es real hoy día en Chile. En muchas juntas de vecinos se ha provocado un efecto extraordinariamente positivo, en mi opinión. ¿Qué es el efecto que se ha producido? Bueno, que tienen que respetar más los anhelos, los derechos e integrar a los jóvenes de 14 años. Hay que no solamente perseguirlos penalmente, no dejar que ni la droga ni la delincuencia se apropien de él. Es socio de la Junta de Vecinos, tiene la facultad de votar y por tanto puede sentirse parte y trabajar de manera comunitaria. Esto contraparte a esta penalización de los 14 años. Y el objeto que ha tenido este proyecto de ley es decir, responder una pregunta. Nosotros reclamamos que la juventud, bueno, Chino Río, no estoy ni ahí, reclamamos integración, participación social, reclamamos que se integren a la sociedad como un sujeto activo, proactivo, pero los marginamos hasta los 18. Y luego pretendemos explicarnos por qué no hay clase de educación cívica. Entonces decimos, la dictadura eliminó la educación cívica y eso es producto que los jóvenes no voten. Yo creo que eso no es solo así. Si el problema de que el joven no participa es que no creen en la institucionalidad, de que en definitiva ven allí no reflejados sus intereses. Por tanto, una de las formas de construir ciudadanía y construir ciudadanos es integrarlo al proceso, darle deberes y derechos. Y este es un derecho que pretendemos incorporar a los adolescentes respecto a su inclusión y participación en la polis, en la ciudad, en la definición de los asuntos públicos. En una sociedad, y esto puede haber distintas opiniones, cada día más individualista, cada día más solitaria y menos colectiva. Entonces, esta es una propuesta que yo espero que con el aporte que nos ha hecho nuestro invitado la podamos mejorar. Es decir, si efectivamente tenemos dificultades con el concepto de ciudadanía, bueno, discutámoslo. Porque esta es una tendencia latinoamericana, lo señala el informe de la Comisión, lo ha planteado también nuestros invitados. Son una cantidad importante de países que han incorporado la reducción de edad para el derecho a sufragio. Por cierto, en Ecuador, en Brasil, es facultativa, se ejerce, en Nicaragua, 16, en Cuba y otros países como el Reino Unido, en la situación con Escocia, habían determinado votar a los 16. Es decir, hay una tendencia mundial, no solo latinoamericana, a incorporar a los adolescentes con este derecho que, en mi opinión, tiene como objeto, y lo hemos conversado en Brasil, donde el voto es facultativo, pero lo ejercen los menores de 16 años, en Cuba también, en Nicaragua y en Ecuador también, de manera de sentirse parte de los procesos de construcción de sociedad. Entonces yo recojo los elementos que nos ha planteado el Servicio Electoral, que nos ha planteado también don Javier Couso y también la Biblioteca del Congreso. Podemos perfeccionarlo. Entonces, quiero ofrecer la palabra a los colegas senadores para decirles de que vamos a encontrar siempre esta dificultad que hay que hacer reordenamiento. Yo diría, y lo he dicho por lo menos hace unos 5 años, vivimos no una época de cambio, vivimos un cambio epocal. Y esta es una definición que la intelectualidad no ha elaborado totalmente. Estamos en un proceso de cambio. La sociedad está cambiando tan dramáticamente de manera institucional y medioambientalmente está en riesgo la sobrevivencia del planeta. Y uno dice, y a propósito de Greta, la adolescente que nos ha emocionado al escucharla hablar en las Naciones Unidas sobre el cambio climático, hay que escuchar más a los niños, porque son los que van a vivir el futuro, son los que van a definir de verdad la sociedad. Y el legado que le estamos entregando es un tanto pavoroso. Y por tanto tiene una orientación a este proyecto de ley que es eso. Hay que confiar más en los niños que van a ser los hombres y mujeres del futuro y que van a heredar una situación muy compleja en lo institucional, en lo medioambiental, en la calidad de vida. Y por tanto permitirles tomar decisiones sobre su futuro pareciera ser un derecho absolutamente irrenunciable de ellos, de que puedan tener opción de definir ahora en el presente sobre el futuro que obligadamente lo estamos haciendo vivir en muchas materias. Y que a veces es irreversible, como el cambio climático. Muchos señalan que en el 2030, si no hay reducción de las emisiones y la temperatura supera los 2 grados, la situación es irreversible. Y lo que plantea Greta en su discurso es que vamos a decirle, bueno, ahora decide. Y la pregunta es, sí, vamos a decidir, pero ya es irreversible. Podíamos haber decidido antes. Entonces,
tiene como objeto este proyecto aquello, y si hay dificultades constitucionales de ciudadanía, por ejemplo, no es la idea de rebajar, de crear una ciudadanía anticipada por las dificultades constitucionales que pudiera tener, porque imagino que son las mismas de Ecuador, las mismas que tuvo Gran Bretaña, las mismas que tiene Brasil respecto del tema de los derechos. Eso es. Senadora Adriana Muñoz. Sí, presidente, solo una consulta. Yo comparto su fundamento, pero una consulta de consistencia de concepto, que no sé si puede ser por desconocimiento. Pero lo que se establece en la legislación hoy día es que son ciudadanos chilenos los que hayan cumplido 18 años. La propuesta es rebajar a 16. Sin embargo, se propone que quienes hayan cumplido 14 años tengan derecho a voto. Eso no está... ¿En la municipal? Sí, pero no tiene consistencia con el concepto de ciudadanía, porque se es ciudadano a los 18. Si aprobamos que a los 16 se es ciudadano a los 16. Sin embargo, a los 14 no se es ciudadano. Eso es un poco la confusión de conceptos que yo tengo y no sé si se puede marchar con esta disparidad, diría yo, conceptual. Tengo esa consulta, presidente, no sé si es el profesor o a quien representa. Los constitucionalistas nos ayudan. Esta es la primera sesión que hacemos de apertura al debate. Había más proyecto de ley del diputado Bustos. No había otros proyectos. Senador Latorre. Gracias, presidente. También comparto el fundamento y el espíritu del proyecto, pero algunas dudas. Se mencionó que el aumento, digamos, padrón electoral desde los 14 a los 18 años implicaría mayores mesas y posiblemente un mayor gasto electoral. Una pregunta ahí, tal vez a la Secretaría, si consideran que sería inadmisible por ese sentido o no el proyecto, o sea, porque implica gasto público y atribución exclusiva del Ejecutivo. Una pregunta. Después, al profesor Couso, si el bajara 16 años la ciudadanía, estaríamos ampliando en el fondo el rango de aplicabilidad penal general en el fondo, o sea, o iría por cuerdas separadas aquello, porque hoy día existe la ley de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años, se elimina, ¿no?, lo que existía antes de esta etapa, o el tema del discernimiento entre los 16 y los 18, pero en el fondo al bajar la ciudadanía de 16 estaríamos también en condiciones de igualar el sistema penal, digamos, general, a la población general. Y una pregunta más de opinión, en el fondo, a los invitados, ¿no?, incluyendo a la biblioteca, Matías. Si en el fondo se podría hacer la diferenciación de no bajar la edad de ciudadanía a 16 años y solo hacer la modificación electoral, en el fondo, de que puedan solo sufragar para las elecciones municipales a mayores de 14 años. Y si consideran, en su opinión, esto simplemente es algo indirecto al proyecto de ley, pero tiene que ver el voto voluntario o voto obligatorio, porque ahí también uno podría hacer la distinción, hay toda una discusión sobre si volvemos al voto obligatorio para mayores de 18 años y uno podría dejar una etapa de transitoriedad o de voluntariedad entre 14 y 18, pero para población adulta, ciudadanos, en el fondo, desde los 18 en adelante, como un deber cívico el votar, ¿no? Sí, ¿qué opinan sobre esa alternativa? Gracias. Ofrezco la palabra a nuestro invitado. Profesora. Gracias, presidente. La consulta de la senadora, evidentemente que la ubicación de la norma de la votación de los niños de 14 en el artículo no cuadra. Si ustedes se fijan, en el caso nuestro, la ciudadanía está establecida en el 13, pero cuando se le quiere dar derecho a los extranjeros, lo sacamos de ese artículo y lo tiramos a otro para no confundir. Y en ese sentido, ahí se aplican, digamos, requisitos especiales para los extranjeros para que puedan sufragar. Luego, hay que ver la redacción, digamos, de dónde cabe esa digamos, norma constitucional que permita esto. Ahora, en cuanto a la obligatoriedad que pudiera tener o la forma en que se aborde el tema de la incorporación de los menores al registro electoral y al padrón, significa que hay que mandar otro mandato constitucional a que la ley orgánica se haga cargo de lo que eso significa. O sea, hay que entrar a, digamos, desmenuzar un poquito las normas y ver dónde encontramos eso.
En cuanto a la consulta de la obligatoriedad o la voluntariedad del sufragio, eso es algo que ya, digamos, nosotros en su oportunidad como servicio electoral lo vimos ya para el año 2012, cuando se estableció la inscripción automática. En el fondo fue un muy bien. Por la obligatoriedad que tenía, la inscripción voluntaria se cambió a una inscripción automática donde caben todos y facultativo votar. Evidentemente que una situación de votación voluntaria con un electorado nuevo, como sería el incorporar a los niños de 14 y de 16, trae inmediatamente el temor de qué participación vamos a tener y a qué niveles de abstención pudiéramos llegar. Si hoy día ya tenemos abstención alta, y es alta, les traje unos datos ahí para que ustedes manejen de cómo está votando los grupos etarios en Chile. Evidentemente que la juventud no está votando porque tiene otras vías de pronunciamiento, otras vías de acción, otras vías de movimiento. No sabemos si esta incorporación de los niños de 14 va a llevar en definitiva a que vayan a las mesas receptoras o sencillamente estén incorporados al padrón sin ningún efecto práctico o positivo desde el punto de vista del sistema electoral. Entonces, eso para nosotros es digamos, relevante. Y en cuanto a que si esta norma, al tener gasto fiscal, tiene que pasar por iniciativa del Ejecutivo, evidentemente los gastos son, es norma constitucional. Eso, presidente. Bien. Javier, yo antes quisiera a la Elizabeth del Proyecto Electoral. Hoy día la realidad municipal es desastrosa. O sea, yo tengo alcalde elegido ha votado el 20%. Ya, sí. O sea, de cada 100 han votado 20. Y del 20 hay alcaldes que han sacado el 20. Así es. O sea, la representación municipal en un promedio de la última elección no superior al 30%. O sea, el problema de que la gente no está votando en las elecciones municipales son de los sabios, eruditos, expertos, adultos en Chile que no van a votar. Por tanto, la verdad es que el problema de la abstención o de la baja votación, no referirlo solo a que los chicos eventualmente no vayan a votar, resulta claramente un indicador solamente, porque hoy día los jóvenes, adultos y muy adultos, el voto está radicado en los adultos mayores. Entonces, tenemos un problema distinto. Este es un proyecto de ley que lo que pretendía es darle más legitimidad con la participación, porque cuando el alcalde decide que la plaza no se construye o se construye, también afecta a los jóvenes, no solo afecta a los adultos mayores que sí van a votar en su comuna y en su barrio. Con esa aclaración, Elizabeth. Profesor Couso. Sí, gracias, señor presidente, por su intermedio a las preguntas de la senadora Muñoz y el senador Latorre. Y, por supuesto, el concepto de ciudadanía es un concepto que tiene... Se acerca mal el micrófono, profesor. Por supuesto, el concepto de ciudadanía tiene teóricamente más de 2.500 años, pero de una manera más práctica y concretando nuestra realidad constitucional, la idea es autogobierno. Se opone al gobierno. Básicamente la idea es que el ciudadano es aquel que se autogobierna a través de sí mismo en referéndums o por vía de sus representantes en gobierno democrático representativo. La idea es la autonomía, si uno autónomos, darse una norma a sí mismo. Pero, por otro lado, la arquitectura legal de la infancia y la adolescencia en Chile es paternalista. Esa es la realidad. O sea, gracias a la presentación del colega de la biblioteca del Congreso Nacional, nos damos cuenta del efecto indirecto de la posibilidad de ser elegido alcalde de alguien, si seguí bien su presentación, producto indirecto. Pero fíjense que la incapacidad relativa al Código Civil hace que un menor de edad no pueda firmar un contrato de arrendamiento personal y tendría que firmar contratos municipales. O sea, el impacto, por decirlo así, el efecto, digamos, no deseado de una rebaja de edad de esa naturaleza involucra demasiadas áreas del derecho chileno, no solo el derecho penal. Ahora, yo insisto, desde el punto de vista de la inclusión, efectivamente, este proyecto parece ser como muy concreto y preciso, pero las implicancias son masivas. Son masivas porque la idea de básicamente dotar de plena ciudadanía, fíjense que históricamente
el origen de la ciudadanía en el Estado moderno surgió de la idea de que nadie puede ser sometido a tributos si es que no tiene representación. Esta idea, no taxation without representation, decían los primeros demócratas modernos allá por el siglo XVII en Massachusetts. Bueno, claro, impuesto, estamos hablando de jóvenes que reciben mesada o que en el mejor de los casos trabajan muy limitados por el derecho laboral sin ser equiparados al trabajador adulto. Entonces, mi preocupación va más bien por el lado de que o se acepta la idea de que los padres y representantes legales de los menores de edad velan bien por los intereses de sus hijos, o no. Y si bien es cierto, hay bolsones del derecho, el derecho nunca es tan ordenado. Un ejemplo de ello es la autonomía gradual de los jóvenes para tratamientos que los afectan a ellos mismos, que se vuelven intolerables. Hay fallos, hay jurisprudencia en Chile y en todo el mundo que autoriza a un menor de edad, contra el consentimiento a veces de sus padres, a detener un tratamiento, por ejemplo, oncológico, cuando se le hace intolerable, con el efecto de vida o muerte que eso significa. Entonces, acá no es que esté todo blanco y negro, pero la arquitectura entera del sistema está basada sobre la idea de una heteronomía de los menores de edad, con una creciente autonomía. ¿Cómo esto se plantea? Y efectivamente todos los países han tenido que lidiar con eso. Pero la pregunta, yo sí quisiera plantear respecto a un detalle, no soy especialista como la representante del servicio electoral sobre qué hace que las personas, se abstengan o no, a qué edades y por qué. Pero yo creo que la Comisión, dado que todavía está en un estadio, preliminar del estudio de este proyecto, debería invitar a cientistas políticos especialistas en participación electoral. Le sugiero al politólogo Juan Pablo Luna, que es uruguayo pero radicado en Chile, que ha estudiado con finura cuáles son los determinantes de la mayor participación electoral. Pero también el politólogo Alfredo Jonant ha estudiado lo que él denomina, qué hace, el capital de movilización política de las personas, que hace que las personas tengan, por decirlo así, una capacidad de ejercer la ciudadanía de manera más significativa y que no quede como una mera potencial participación. Y una de las cosas que, sin ser un especialista, insisto, en ciencia política, me llamó la atención de sus escritos, es que el trabajo que debe la comunidad hacer para que no se traduzca no quede en el papel, en el fondo, esta ciudadanía, sino que se traduzca en algo donde efectivamente la gente ejerza este nuevo derecho. En el caso de los menores de 18, entre 16 y 18, es sumamente importante. Desde el punto de vista del impacto político, los politólogos en general sostienen, insisto, sin ser yo un especialista, que no hay mayor impacto, por decirlo así, político-partidista en rebajar la edad. No, en los países que lo han hecho, no va por ahí el problema. No es que haya cambiado, por decirlo así, la orientación política de la sociedad, dependiendo si la edad de votación es 16 o 18. No hay ganadores ni perdedores, es más o menos transversal el efecto. Pero la pregunta de cómo hacer cuadrar, y respondiéndole a usted, señor presidente, entiendo la motivación ahora mejor de este proyecto original, pero mi preocupación es que si un proyecto que produce tantas complejidades de articulación con la arquitectura del tratamiento de la infancia y adolescencia en Chile es el camino más apropiado para compensar la irracionalidad de la rebaja de la responsabilidad penal que se cometió en la década del 2000. A mi juicio, un mal a veces no se remedia con otro mal, o si es que está mal, si es que produce muchos efectos complicados, sino que derechamente con replantear la necesidad de que se trate a los menores con personas con una autonomía gradual y por lo tanto que no pueden tener una responsabilidad penal igual a la de los adultos. Disculpen que me haya alargado, gracias. Sí, Matías. Por su intermedio, señor presidente, intentar entregar algunos elementos para responder la inquietud de la senadora y del senador Latorre, una de sus preguntas, porque la otra yo encantado de contestarla ahí en el pasillo, pero institucionalmente nuestro mandato no es pronunciarnos sobre esos aspectos puramente políticos, ¿no? El sufragio tiene diferentes fuentes, no es únicamente un efecto de la ciudadanía. O sea, está la ciudadanía y uno de los atributos de la ciudadanía es el derecho al sufragio, pero también el sufragio tiene
fuentes autónomas constitucionales e incluso fuentes legales. Como fuente autónoma constitucional, por ejemplo, el artículo 14 habilita a los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años a votar, y ellos no son ciudadanos. En este caso, el proyecto habilitaría a los menores de 14 años sin ser ciudadanos. Como fuente legal, las juntas de vecinos tienen derecho a sufragar en determinado tipo de elecciones, por supuesto, los menores de 14, sin ser ciudadanos. Entonces, son institutos distinguibles, la ciudadanía y el derecho a sufragio, sin perjuicio de que la principal fuente del derecho de sufragio es aquella. Dicho eso, se puede sostener que sí, no hay un problema de orden lógico ni jurídico con establecer derecho de sufragio disociado de la ciudadanía. Eso creo que ayuda a dilucidar la inquietud. Espero. Tenemos otro proyecto en tabla, pero quisiera decir, o sea, la complicación es el concepto de ciudadanía. Pero está claro que otros países han abordado este tema de los 16 años, de que la misma ley de Junta de Vecinos autoriza a votar a los 14 años sin que sean ciudadanos. O sea, nosotros podríamos ajustar porque el objetivo ha sido integración, ¿no? Si resulta complejo el panorama de la incorporación de los ciudadanos, podemos decir, mira, entonces vamos a hacer el esfuerzo, al igual como los extranjeros pueden votar, efectivamente van a poder votar sin reformar los conceptos de ciudadanía, que son los complejos. Así lo hicimos en la ley de Junta de Vecinos, nos metimos en la responsabilidad de ser dirigente. Por tanto, se excluyó la facultad de ser dirigente porque serán menores de edad. No alteramos la mayoría de edad. Y es un tema que yo creo que van a tener que explorar, de tal manera de simplificar para buscar consenso respecto al tema de que es positivo, en principio, siempre la participación de los 14 años. Yo solo quiero recordar que durante mucho tiempo se discutió la votación de integración de la mujer. Y costó muchísimo incorporar a la mujer al padrón electoral. Los debates, yo los invito a revisar los debates del Parlamento respecto a las objeciones que se tenía para que la mujer se incorporara. Son más hombres que mujeres en Chile respecto a la participación electoral. Y se hizo. Lo mismo que la aprobación de la ley obligatoria de enseñanza básica. O sea, esto pasó décadas, 20 años discutiendo los efectos y siempre hay una transformación cultural. Son complejos. Yo creo que aquí enfrentamos lo mismo, pero en materia penal no es lo mismo. Todos los días aumentamos las penas, todos los días queremos meter más gente a la cárcel, aunque no baje un punto la delincuencia, la norma es que aumentar las penas para intentar, comillas, luchar contra la delincuencia. Entonces, yo quisiera agradecer, vamos a ver, le sugeriríamos al profesor Couso, a Elizabeth y también a la biblioteca, si nos pudieran sugerir cómo eludimos un concepto que puede ser de largo debate, que es el concepto ciudadanía, que podría ser un debate muy largo, pero lo que uno espera, y esto no es un empate con el tema penal, pero es una contradicción insalvable para los académicos, para los políticos, decir que disciernen para que los condenemos penalmente y que no les permitamos participar en una elección municipal de su barrio, de su entorno, porque no estamos hablando ni de la presidencial, ni estamos hablando de la elección de parlamentarios, para despejar toda duda respecto de los intereses que podrían haber aquí. Estamos diciendo que si tienen discernimiento, podrán discernir también para elegir quien los represente en su entorno, que es la elección municipal. Bajo ese precepto, yo les pediría a nuestros invitados nos pudieran hacer llegar las observaciones que eludan este inconveniente de la ciudadanía, que es de todo complejo, y que, dado la creciente migración en Chile, también va a sufrir un debate en la ley de migración que ha enviado el gobierno respecto de definir cuándo y por qué son ciudadanos. Dicho eso, quisiera agradecerle y si nos hicieran llegar sus observaciones, por lo menos me queda claro de que vamos a tener que revisar el tema del concepto de ciudadanía, ver cómo lo han hecho el resto de los países, pero la verdad es que, como dice un diputado, en la historia fidedigna de la construcción de la propuesta de ley no ha estado a la luz el tema de la ciudadanía, sino más bien el ejercicio de un derecho creciente por los motivos que ya hemos explicado. Muy bien, quiero agradecerle a quienes nos han acompañado y vamos a invitar, gracias por acompañarnos. El proyecto va a continuar su debate, si nos pudieran hacer llegar sus propuestas por escrito, tal como también lo que ha sido fruto de este breve pero intenso debate. Hay un segundo proyecto de ley, gracias, puesto en tabla, que establece como causal la pérdida de la nacionalidad chilena, el prestar servicio militar en un Estado extranjero. Boletín 9446-17. Y para este efecto hemos invitado al Ministerio de Relaciones Exteriores, al embajador señor Raúl Sangüesa. Bienvenido, don Raúl, director general de Asuntos Consulares e Inmigración,
y lo acompañan de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la jefa del Departamento de Derecho Nacional, señora María Isabel Mercadal, y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, don Gonzalo Muñoz. No está. Está solamente don Raúl Sangüesa y doña María Isabel Mercadal. Señalarles brevemente que este es un proyecto de ley inspirado en un concepto que se detalla en el mismo proyecto, de que el servicio militar es concebido como un servicio a la patria y en defensa de la patria. Es decir, es una situación única que bien pasó de obligatoria a voluntaria, tal como ha sido el voto a propósito del proyecto que discutíamos. Antes era obligatorio el servicio militar, se tornó voluntario, sigue siendo obligatorio en el caso que no se llenen las vacantes, o sea, sigue siendo un deber impuesto por el Estado a los jóvenes de rendir el servicio militar en los conceptos, digamos, del juramento de quien hace el servicio militar, que es defender a la patria, aún si dando la vida si fuera necesario. Y por tanto, claramente, para el autor del proyecto, una contradicción de que tú puedas ejercer el servicio militar en otro país distinto a tu país de nacionalidad, por cuanto el juramento entraría en una contradicción. Y que el proyecto tuvo que establecer entonces de que quien realice el servicio militar en un país distinto a su nacionalidad pierda el derecho a la nacionalidad por ese acto de contribuir a la preparación militar en pos de un Estado o un país distinto. Quiero ofrecer la palabra entonces a don Raúl Sangüesa, director general de Asuntos Consulares de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Don Raúl. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a la comisión. En verdad, este es un proyecto que, desde el punto de vista de la Cancillería, merita tres reflexiones. La primera es que enfoquemos el tema desde el punto de vista de cuál ha sido la evolución constitucional en materia de nacionalidad. Nosotros emergimos a la vida independiente con una visión de una nacionalidad fundamentalmente territorial. Eran chilenos todos los nacidos en esta tierra. Y tanto era así que en la vieja Constitución de 1833, el hecho de que un chileno se ausentara por más de 10 años del territorio patrio sin permiso del presidente de la República era causal de pérdida de nacionalidad. Vale decir, teníamos, como todos los países que emergieron del tifón de la desaparición de la colonización española, una visión absolutamente territorial. No importa lo que hayas sido antes, importa lo que vas a hacer ahora que te incorporas a la marcha de la nación. Sin embargo, esa realidad constitucional coexistía con otra realidad, que es la realidad del país migrante. Al mismo tiempo que ocurría esto, y aquí permítame que se lo diga como penquista, las provincias votaban la salida del país. En 1869, don Domingo Faustino Sarmiento hizo el primer censo de la República Argentina y registró que en el exterior, que en esa zona vivían 18.000 chilenos, en momentos en que nuestro país tenía 1.700.000 habitantes. El 1% de la nación chilena vivía en Argentina, y estoy hablando de 1869. El año 2010 se repitió el censo y en ese momento habían 180.000 chilenos cuando nosotros éramos 18 millones. El 1% de la nación chilena sigue viviendo en Argentina. Eso llevó a que el constituyente en 1925 cambiara la norma constitucional y expandiera la idea de nacionalidad también a los hijos de los chilenos nacidos en el exterior. De manera muy limitada, porque solamente les daba el derecho, les daba un germen de nacionalidad y les exigía venir a vivir a Chile para poder tener derecho a la nacionalidad chilena. Pero comenzó a existir una nacionalidad territorial con una nacionalidad por derecho de sangre. Y eso cambió radicalmente el año 2005. El año 2005, el constituyente introduce un gran cambio constitucional. Le reconoce a los hijos y a los nietos de los chilenos, cuando nazcan en el extranjero, la nacionalidad chilena. Limita el derecho de sufragio, y ese es un tema que requerirá en algún momento discusiones constitucionales. Pero el hijo y el nieto del chileno nacido en el extranjero hoy es chileno. Y yo se lo puedo decir por experiencia porque nosotros estamos trayendo
a ciudadanos chilenos de la crisis que vive en Venezuela a través de aviones, y estamos trayendo al abuelo chileno, a los hijos de esos abuelos y a los nietos de esos abuelos en igualdad de condiciones, porque son hermanos nuestros, porque pertenecen a la nación al mismo tiempo. Lo importante es que esa nacionalidad creó dos tipos de chilenos. Creó los chilenos que son chilenos por derecho de la tierra, porque nacen en Chile y que tienen otra nacionalidad por derecho de sangre, pero también creó a los extranjeros que son extranjeros por derecho de tierra y que son chilenos por derecho de sangre. Y eso es un elemento importante porque lo que ha establecido nuestro constituyente es ir aumentando la nacionalidad. Y en ese sentido, este proyecto va un tanto al encuentro de esa idea de expansión, de universalización del concepto de la nacionalidad chilena. En segundo lugar, lo que creemos también es que al hablar del servicio militar, entramos a cuestionar un tema importante que es la voluntad. Uno no hace el servicio militar en Chile porque quiera hacerlo. Uno lo hace porque tiene que hacerlo. Es cierto que el juego del cupo militar, de las necesidades de las Fuerzas Armadas con respecto a la obligatoriedad, lleva a que de hecho sea voluntario. Pero no es menos cierto que sigue siendo obligatorio, que cuando no se llena el cupo, uno tiene que hacer el servicio militar. Y yo me pongo acá en la situación de estos chilenos que sean extranjeros por territorio y chilenos por nacionalidad. Por ejemplo, pienso en un nieto de chileno nacido en Venezuela o nacido en Colombia y que hoy, al calor de la crisis de su país, es llamado a servir a Colombia o a Venezuela. Y el cónsul se entera. Cuando ese muchacho pida su nacionalidad chilena, ¿se la vamos a negar porque él sirvió bajo la bandera del país en el cual había vivido? En circunstancias que estamos hablando del tema de la voluntariedad en la nacionalidad y de la idea de expansión en la nacionalidad. Yo creo que es importante este proyecto, sí, y yo creo que sí es relevante en un aspecto, senador, y esta es la tercera y última idea, porque Chile no tiene ley de nacionalidad. Este proyecto debería estar considerado con las prevenciones del convenio de doble nacionalidad y con la eventualidad de que el gobierno de Chile firme tratados, debería estar dentro de un marco legal que desarrolle la norma constitucional. Nosotros somos nacionalizados, y aquí yo lo hablo por experiencia personal porque mi mujer es de nacionalidad paraguaya, por oficio del Ministerio del Interior. Entonces, tenemos un salto de la Constitución directo a la autoridad administrativa, al DEM y al Ministerio del Interior. Y ahí, como Cancillería, nosotros notamos que tenemos una falencia, que no se nos había hecho presente en el pasado, porque como éramos un país de migrantes, en general la gente se iba, y que ahora sí lo vamos a tener porque en general la gente está viniendo. Usted va a llegar a un momento en que tiene la permanencia transitoria, después tiene la permanencia definitiva y después puede o quedarse como extranjero y votar, o sea, como decían anteriormente, ejercer el derecho a voto sin ser nacional chileno, o nacionalizarse chileno. ¿Qué significa eso? Que usted se nacionaliza para otros efectos, ya no ni siquiera para el derecho a voto. Se nacionaliza, por ejemplo, por el valor del pasaporte. Mi experiencia como cónsul en Buenos Aires era que había mucho ciudadano argentino de clase media, media alta, que se nacionalizaba, redescubría a su abuelo chileno, porque de esa manera podía ir a Miami utilizando la ventaja del visa waiver. Porque ya no se trataba ni siquiera de que entrara a votar. En consecuencia, nuestra opinión respecto de este tema es que creemos que este es
una buena oportunidad para abordar el tema a través de una ley de nacionalidad, que establezca cuáles son las condiciones, que desarrolle lo que es la normativa constitucional en materia de legislación, que desarrolle los procedimientos. En los procedimientos muchas veces está la trampa. En este momento, si usted se quiere nacionalizar, va la Policía de Investigaciones a revisar si usted tiene o no tiene dinero. Se lo digo porque me pasó a mí. Fueron a mi casa a ver si yo tenía dinero para mantener a mi mujer, que iba a ser chilena. Pero no tenemos una ley que nos defina exactamente cuáles son las normas, cuáles son los requisitos. Y estamos teniendo nuevos chilenos, porque los colombianos, los venezolanos, los haitianos que llegaron se van a quedar, van a acceder a la permanencia temporal, van a acceder a la permanencia definitiva y después van a acceder a la nacionalidad. Y no tenemos un instrumento legal que nos establezca cómo los hacemos, cómo los incorporamos efectivamente a la nación. Y dentro de eso podemos tratar el tema de lo que yo, más que servicio militar, llamaría el prestar servicio militar a un país extranjero, porque no solamente está el servicio militar, también está el chileno que voluntariamente se inscribe, por ejemplo, el emigrante chileno que se ha inscrito en el ejército norteamericano. Tenemos asociaciones de marines norteamericanos de nacionalidad chilena. Tenemos asociaciones de miembros chilenos de la Legión Extranjera Francesa o del Tercio Español. En ese contexto, a lo que nos podemos comprometer sin ningún problema es hacerle llegar los modelos de leyes de nacionalidad de nuestros países equivalentes. Estoy pensando en Argentina, por ejemplo, en donde hay que... Fíjese que en Argentina es una decisión judicial. Usted tiene que ir ante un juez de letras y no ante el Ejecutivo, y ante el juez de letras usted jura lealtad a la Constitución, y ante el juez de letras lo declara investido como miembro de la nación argentina. Lo mismo ocurre en Perú, lo mismo ocurre, algo parecido ocurre en Brasil. Nos está llorando con la cantidad de extranjeros que están viniendo, una ley de nacionalidad que haga efectiva la incorporación de estos nuevos chilenos a lo que es el patrimonio, a lo que son los afectos, a lo que es el camino común de la nacionalidad. Renard definió la nacionalidad en su momento como el conjunto de recuerdos que hemos compartido y como el conjunto de esperanzas que estamos dispuestos a compartir. Tenemos que tener un texto de nivel legal que establezca cómo ese conjunto de afectos, de recuerdos que compartimos y de esperanzas que vamos a compartir nos desempeñe y nos acompañe a todos. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias. La palabra. ¿Sí? ¿Algo más parte del Ministerio de Asuntos Exteriores? Bien. Adriana. No, solamente... Senadora Muñoz. Presidente, encuentro que es válida la propuesta que nos hace nuestro invitado y que quizás es la oportunidad con este proyecto de ley de definir una ley de nacionalidad, porque de verdad estamos siendo un país que antes no, por la magnitud de nuestra cordillera, no llegaban tantos extranjeros, como hoy día sí hay una situación que ha cambiado muy profundamente. Entonces, para mí es una sorpresa, ¿verdad?, que no tengamos una ley de nacionalidad. Sí. Y creo que la oferta que nos hace de un modelo sería importante recogerlo acá en la comisión y incorporar esta propuesta que usted hace, presidente, en el proyecto de ley como un elemento más de esa, digamos, ya de esa ley de nacionalidad mayor, digamos, que aterrice, porque lo que estamos haciendo aquí con el proyecto de ley es una modificación a un decreto ley, digamos, una disposición administrativa y no legal. Entonces, yo creo que hay un vacío que comparto con usted que es importante remediar. Gracias, senadora. Yo señalar que la página web de la Dirección Nacional de Movilización de las Fuerzas Armadas, en el caso del Ministerio de Defensa, se señala: si tienes 18 años de edad, eres chileno y resides en el extranjero, debes concurrir al Consulado de Chile más cercano a tu residencia y solicitar un certificado de afiliación militar, quedando en calidad de disponible. Existen opciones aceptadas en la misma ley para que un chileno realice el servicio militar en un país extranjero. Si tienes 2 nacionalidades y cumpliste tu servicio militar en países como Dinamarca, Francia, Italia, Gran Bretaña y España,
se concurre al consulado chileno más cercano a la residencia, se acredita con un certificado traducido al español, expendido por la autoridad del país, en que se cumple la obligación, pero hay un tratado. De hecho, el proyecto de ley que propone un nuevo numeral 5 del artículo 11 de la Constitución señala lo siguiente, y esta es la reforma constitucional que estamos debatiendo. Por decreto supremo, en caso de cumplimiento del servicio militar en un país o nación extranjera, salvo en casos de doble nacionalidad o que existan tratados que así lo permitan. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en esta creciente globalización, claramente lo que estamos anticipando es un conflicto de interés global, por cuanto hoy día la situación ya no se da solo con los países limítrofes. Claramente la interacción de la globalización, que también globaliza la guerra, se da con países que pueden estar más allá de nuestra frontera y sobre los cuales efectivamente puede haber un caso de servicio militar con doble nacionalidad. Vamos a invitar a la Fuerza Armada, queremos escuchar al ministro, queremos saber cuál es la esencia del por qué los jóvenes chilenos tienen que hacer el servicio y ofrecer su vida, porque está claro que se hace un juramento a la bandera. Y hoy día en un país globalizado y con contradicciones crecientes, yo creo que tenemos que tener despejadas todas las variables posibles en que esto pudiera ocurrir. Lo contrario de eso ocurre en la definición de mercenarios. Chile no tiene una ley que impida la captación de mercenarios. Son militares chilenos que han sido contratados por diversas empresas norteamericanas para pelear en Afganistán y en el mundo entero por una paga. Lo que tuvimos en la guerra de Afganistán y Irak son contratistas, le llaman contratistas, pero son mercenarios. Hay un convenio que establece la prohibición de la preparación y la contratación de mercenarios. Chile no lo ha suscrito. Entonces tuvimos aproximadamente 1.100 mercenarios chilenos, ex miembros de las Fuerzas Armadas, que pelearon en Irak, que pelearon en Afganistán y que además volvieron heridos. Y el convenio de salud de las Fuerzas Armadas hoy día los trata. Se volvieron mutilados, volvieron heridos y al final quien se hace cargo de esta prestación de servicio para un pabellón distinto al nacional con el cual juraron defender, tienen que hacerse cargo de sus prestaciones de salud y de sus jubilaciones. Y esta es una arista que tiene relación. Nosotros decimos, como el servicio voluntario y como permite la doble nacionalidad, firmamos convenios. Porque la verdad es que hoy día hablo de determinada bandera ideológica, pero puede ser en cualquier circunstancia. Y hay jóvenes que legítimamente decían, yo voy a hacer mi servicio militar en tal país. Y por eso puedo ser llamado traidor, porque tengo dos patrias. Porque nací en Chile, pero me crié en Cuba. Porque nací en Venezuela, pero he vivido en Chile. Y tengo doble nacionalidad. Y voy a defender a mi patria, o mis patrias, con la misma fuerza, eliminando las contradicciones. A propósito del proyecto que discutíamos anteriormente, de la votación a los 14, hay una cierta tendencia a solo legislar cuando estallan los conflictos, no anticiparse. Y la permanente crítica ciudadana, es decir, ahora se preocupan, ahora que hay una crisis, ahora que ha estallado, y legislar en medio de una crisis es siempre mucho más complejo que hacerlo con una perspectiva más moderada, más tranquila, de mediano y largo plazo, anticipándonos a lo que va a venir. Y yo creo que en el primer proyecto que vimos hoy día es inevitable el voto a los 14 años, el voto a los 16 años, eso viene. Viene porque Chile es un país que está envejeciendo, viene porque los jóvenes están madurando mucho más anticipadamente y porque los vamos a responsabilizar mucho más en los próximos años, no penalmente. Y anticipándonos a esta globalización, hay que también fijar reglas del juego en materia tan esenciales como la seguridad interior. O sea, yo no me imagino que haya un joven que haya hecho un servicio militar en Gran Bretaña o en un país árabe y que aquí, como ocurrió en Estados Unidos, lo capturemos por espía, cuando hay un conflicto en el cual Chile participa. Y el debate se dé cómo permite que un musulmán esté hoy día en el ejército de Chile o tomando el ejército de Chile cuando él hizo su preparación en el Islam. Son conflictos que en Estados Unidos hoy día se están dando y los soldados norteamericanos que practican el Islam han sido segregados, han sido perseguidos. Siento que es un debate necesario como parte de la globalización, porque la globalización no puede ser solo económica. O sea, no solo podemos ir a China a hacer negocios, no solo podemos firmar más tratados de libre comercio. Hay que hacerse cargo también de la globalización de las personas y en el caso de la nacionalidad o en el caso de la integración. En los temas de los valores, como el valor patrio, es un tema muy, muy necesario. Antes de que tengamos un conflicto, de tener jóvenes combatiendo bajo otra bandera, habiendo hecho el servicio militar en Chile y en otro lugar, y denominándolos de acuerdo a la visión ideológica que podamos tener. Si estamos de acuerdo o no porque combata bajo cierta bandera o no estamos de acuerdo.
La idea es abrir el debate, es regular aquello como un elemento inevitable de la globalización que Chile y el mundo entero sufre. Por tanto, queremos invitarlos, tal vez, a que nos acompañen. Vamos a invitar a las Fuerzas Armadas, al Ministro de Defensa. Queremos invitar también a todos los que nos puedan cooperar, expertos internacionales, sobre aquello y derivaciones tales como el tema de la ratificación del convenio contra la práctica mercenaria. Yo invito también, me gustaría pedirle formalmente al director general de Asuntos Consulares que nos pudiera informar. Hace un tiempo atrás yo presenté un proyecto de ley porque tuve que acoger a decenas de soldados que combatieron en Irak, cuyas familias estaban desesperadas, y nos dimos cuenta de que este tema de que hoy día las guerras no van a ser con hombres que defiendan la bandera, sino que van a ser contratados. Bueno, como lo era en Inglaterra también, como lo fue en gran parte de la historia de la humanidad, que los soldados eran pagados, no eran voluntarios. Pero es un tema pendiente a propósito del tratamiento. Y si ustedes sugirieran a alguien que pudiéramos invitar también, a propósito de la ley de ciudadanía, porque es cierto, esta es una comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía. Por tanto, hemos puesto en debate proyectos de ley que tienen que ver con la nacionalidad, que es el caso que estamos tratando, y con la ciudadanía, que es el caso del voto a los 14 años. Eso, no sé si el director tuviera algo más que agregar. Estamos como en la hora, pero tenemos unos minutos todavía. No, presidente, totalmente de acuerdo. Don Raúl Sangüesa. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero si usted se fija lo que dice la página web, dice, si tiene 18 años, no voy a repetir lo que usted dijo, no le está dando al chileno del exterior la oportunidad de hacer el servicio militar. Le está diciendo que usted vaya a hacer un trámite al consulado para que quede disponible. Yo era cónsul en Ushuaia y tenía gente que quería hacer el servicio militar en Chile, específicamente en el regimiento número 11 de Infantería de Porvenir. Y no podían. Y eran chilenos que simplemente habían nacido al otro lado de un meridiano. Iban a pasar su fin de semana a la ciudad de Porvenir, vivían en Río Grande. Llegaba el momento de cumplir los 18 años, tenían ganas de servir y no podían porque el sistema de la Dirección General de Movilización Nacional, que operaba por cantones, los obligaba a tener que venir a Concepción o a Linares o a Talca para poder a continuación devolverlos a Porvenir al regimiento, porque usted sabe que el servicio militar se hace a partir del concepto administrativo de cantón de reclutamiento y de ahí va a la unidad regimental respectiva. Entonces, para mí el tema de la ley de nacionalidad es importante porque establece los derechos y deberes de los chilenos, tanto de los chilenos nacidos en el territorio, que tienen derechos por jus sanguinis, pues pensando por ejemplo en un ciudadano nacido en Valparaíso, hijo de francés, como también de un hijo de chileno nacido en Francia, que puede querer a lo mejor venir a hacer su servicio militar y hoy no puede hacerlo. Entonces, en ese sentido es que yo digo, esto requiere una solución más integral y de carácter legal, porque es perfectamente posible. Aquí estamos hablando de gente, estamos hablando de afectos, estamos hablando de identidades. Y la vocación del constituyente del 2005 fue favorezcamos la libertad de identidades, pero no arreglamos el tema de los derechos, de los deberes y de las obligaciones de esas identidades. Nada más, presidente. Muchas gracias. A propósito de su referencia, voy a pedir a la comisión, puedo invitar a un par de historiadores, los tenemos en Concepción, porque el Ejército Libertador que cruzó la cordillera de los Andes lo componían venezolanos, argentinos, bolivianos, peruanos, mulatos, negros. En definitiva, en la guerra de la independencia, la nacionalidad, como estaba en construcción el concepto de nacionalidad, no era un tema. Por eso que el padre de la patria, José Miguel Carrera, peleó en España por los húsares de la muerte y regresó a Chile para convertirse en el primer presidente y comandante en jefe del ejército. Y nadie cuestionó su condición de oficial del ejército en España en la lucha por la libertad y la independencia. Eso es. Vamos a invitarlo, don Raúl. Gracias, muy amable. Gracias por su participación.